En las últimas semanas habíamos escuchado en numerosas ocasiones al gobierno desmentir que estuviera pensando en retocar el delito de malversación, tal y como quería, tal y como presionaba Esquerra Republicana. Pero, sin embargo, finalmente el propio gobierno ha admitido que sí que lo va a hacer. Gemma Huesca, experta en tribunales de Voz Populi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Gemma, oh sorpresa, al final el gobierno sí que va a introducir modificaciones y se van a hacer a través de esas enmiendas a la reforma de la sedición, enmiendas que se pueden presentar hasta este viernes. Eso es. Bueno, hay que decir que en Voz Populi publicamos hace 10 días que el Gobierno seguía negociando en secreto con Esquerra, como bien dices, la reforma de la malversación, un hecho que efectivamente va a tener lugar. Y bueno, aquí el cambio, como hemos apuntado en alguna que otra ocasión, va encaminado a diferenciar lo que es la malversación de fondos, la sustracción de un dinero público, de aquellos que se lucren con esos fondos. La dificultad reside en cómo van a plasmar por escrito este cambio en la tipificación del delito para dejar claro que va a ir más penado la malversación con apropiación indebida. No obstante, nosotros hemos consultado a juristas y es importante hacer hincapié en que la apropiación indebida como tal ya existe. Es decir, la malversación desde la reforma de 2015 implica no que te quedes con el dinero o que no te quedes, como ha ocurrido con Griñán en el caso de los ERE, sino la mera malversación de los fondos públicos. Porque aquí lo que estamos diciendo es que el matiz que quiere hacer ver el gobierno, que quiere introducir en esa reforma es que, digamos, se va a penalizar menos a aquellos políticos condenados, pero que no se hayan quedado directamente el dinero para sí mismos, sino que sea, digamos, que el dinero vaya a parar a otros lados, que es un poco el caso de los condenados en el marco del proceso. Claramente. Pero que también es el caso, en este caso, de José Antonio Griñán, condenado por los ERE de Andalucía, por cierto, que está a punto de ingresar en prisión, pero claro, aquí estamos hablando de un caso totalmente diferente y encima si al final resulta que se le quita esa pena también sería un escándalo político. Claro, a ver, hay que ver primero cómo está redactada la enmienda y luego que llega, ¿no?, a aprobarse finalmente. El gobierno tampoco quiere decir qué va a pasar con Griñán. Es cierto que a él, como comentamos, se le condenó por malversar y no por quedarse con el dinero de los ERE, y como esa condena habrá muchas en España, porque es que la malversación no implica quedarse con el dinero y es importante hacer hincapié porque la reforma legal que rige es esa. ¿Qué va a pasar ahora con los condenados del procés? Bueno, pues Esquerra lo que quiere es blindar, sobre todo en este caso, a Oriol Junqueras, que era un poco el que peor parado salió de la condena. A Oriol se le impusieron 13 años de condena por sedición en concurso medial con malversación y otros 13 de inhabilitación. La reforma de la sedición, bueno, pues bajaba mucho la pena y suavizaba, allanaba el camino a su vuelta política, pero es que la reforma de la malversación, además, lo que va a suponer es una revisión a la baja claramente de su inhabilitación y de la de otros 4 condenados también por malversación en el procés. La sedición y la malversación, que son los dos grandes delitos, digamos, por los cuales han sido condenados los autores del proceso o por los que también se juzgaría, en este caso, a los que todavía permanecen en Bélgica, caso de Puigdemont o de Toni Comín. Y todo esto nos lleva a otra situación, Gemma, que estás contando en Voz Populi y que el titular es que es muy preocupante. Es que dices algo así como que un cargo público al final va a estar más protegido que un ciudadano en el ámbito privado por cometer, digamos, el mismo tipo de delito. Esto me parece tremendo. Bueno, es que, claro, hay que ver la letra de la reforma porque nosotros simplemente sabemos que se va a reformar, pero la realidad es que todo apunta a que si siguen los cauces por el camino del ánimo de lucro, no, al final el bien jurídico protegido parece que tenga menos valor el público que el privado. ¿Por qué? Porque desde 2015 la malversación se incluye como una administración desleal. Con esta modificación, la administración desleal de un patrimonio privado, una empresa, una sociedad, esto se da en nuestro día a día, eso se va a mantener. Sin embargo, en las arcas públicas, en los delitos de corrupción, va a tener una modificación y va a tener una modificación a la baja para aquellos que no se queden con el dinero. Con lo cual, lo que contamos es que al final el bien jurídico protegido de lo público pues parece que tiene menos valor de protección que lo privado. Como si lo que es de todos no fuera de nadie. La verdad que, en fin, todo esto suena tremendo, habrá que leerse la letra pequeña al final, a ver exactamente qué es lo que pasa al final del camino, pero por lo pronto lo que tenemos aquí muy claro es que lo que se había dicho durante semanas por parte del gobierno que no se iba a tocar, al final
una vez más se ha tocado y ya veremos en qué queda todo. Gemma Huesca, como siempre, analizaremos qué es lo que pasa en las próximas semanas con todo esto, pero es un placer contar con tu análisis y con tu información. Muchísimas gracias. A ti, Alberto. Y ya lo saben, si quieren conocer todos los detalles de la información que tenemos en Voz Populi, nuestra redacción no descansa ni en puentes ni con el mal tiempo que está haciendo en toda la península. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.